Hola a todos, sean bienvenidos a esta su nueva clase del curso de Cálculo 3 y voy a iniciar esta clase recordándoles algo que ya hicimos en clases anteriores y tiene que ver con el teorema de Green que está puesto aquí en este momento en el pizarrón, en el que pues básicamente nosotros aprendimos a hacer integrales de línea y posteriormente para las integrales de líneas cerradas pues dedujimos el teorema de Green, que era básicamente pasar de una integral de línea, ¿verdad? Donde m y n son las componentes x y de algún campo. Este es para dos dimensiones. Y se puede escribir como una integral una integral doble sobre una cierta región R, encerrada por C, ¿verdad? De esta cantidad, ¿no? Entonces, pues lo que básicamente nosotros vimos en su momento es que pues las integrales de líneas cerradas también se pueden ver como una integral de área de esta cantidad. Y posteriormente, en una clase posterior, vamos a ver que esto se puede generalizar al caso de tres dimensiones, no de dos dimensiones como en este caso de Green, en el caso más general de tres dimensiones, y ese lo llamamos el teorema de Stokes. Pero básicamente pues es la misma idea. Entonces, no es de sorprendernos que ahora que aprendimos a hacer integrales de superficie, o sea, que ahora integramos sobre una superficie en particular, pues tengamos un teorema, vaya, equivalente, conservando las distancias, que se conoce como el teorema de la divergencia o el teorema de Gauss. Entonces, permítanme para explicarles de qué trata este teorema, pero ya hablando de integrales de superficies. Aquí lo que tenemos es un campo F, o queremos calcular el flujo del campo F a través de una superficie cerrada S. Y para aclarar un poco más las ideas, pues permítanme ponerles este dibujito. Entonces, S es una superficie cerrada en tres dimensiones. Esa es esta S. Queremos calcular el flujo de ese campo, de un campo que existe en todo el espacio, un campo vectorial, y entonces vamos a calcular el flujo. Esta cosa que está aquí, que estoy señalando yo, es algo que aprendimos a manipular, a integrar, vaya, cómo operar en la clase inmediatamente anterior. Al arsenal de cosas que hemos desarrollado, lo que le vamos a agregar en esta clase es el equivalente al teorema de Green, pero para integrales de superficie. Es decir, una forma equivalente en la que podríamos resolver esta integración o este cálculo de flujo sobre una superficie cerrada. Y esa forma equivalente pues va a venir de acuerdo con el teorema de la divergencia o el teorema de Gauss, a través de calcular en lugar de este flujo, puede que sea más fácil calcular la integral de volumen de la divergencia de ese campo sobre el volumen Q. Es decir, a ver. Entonces, en el teorema de Green teníamos, y présteme atención, en el teorema de Green nosotros teníamos una curva C que encierra una región R, ¿verdad? Que es lo que estoy pintando en azul. Esto es R. Entonces, la integral de línea se hace sobre C, pero usando el teorema de Green, hacemos la integral de área, pero en R, es decir, el área que encierra C. Ok. Aquí, en el teorema de la divergencia, entonces, S es la superficie sobre la cual yo quiero hacer la integración, o sea, calcular el flujo. Es esta parte de la ecuación, esta de acá. Que, vaya, la podemos hacer con las técnicas que hemos desarrollado, es perfectamente válido. Pero puede que sea más fácil utilizar el teorema de la divergencia y, dado que la parte izquierda es equivalente a la parte derecha,
Entonces puede que sea más fácil hacer la integral de volumen. ¿Sobre qué volumen? Aquí aparece el volumen Q. Es el volumen encerrado por S. Hagan la analogía entre el área encerrada por la curva C en el teorema de Green, pero ahora es el volumen encerrado dentro de la superficie S. ¿Vale? Entonces, eso es simplemente lo que nos quiere expresar este teorema de la divergencia para, pues vaya, el aprender simplemente que podría ser más fácil cambiar una integral de flujo sobre una superficie cerrada a una integral de volumen de la divergencia de ese campo. Por supuesto que a la inversa también es válido. Es posible, y eso solo se las va a dar la práctica, que las integrales de volumen sean complicadas, pero la integral de superficie sea fácil. Eso no hay una regla general que nos permita ver en qué situación nos encontramos. Pero de nuevo, al igual que el teorema de Green, nos permite resolver, puede que más fácil, integrales de línea cerradas. El teorema de la divergencia nos permite resolver integrales de superficie cerradas más fácil. Puede, ¿verdad? Entonces, simplemente se adquiere como una herramienta que ustedes la van a aplicar y la van a utilizar muchas veces. Les adelanto que, si bien quizás no lo han visto, pero lo van a ver, las ecuaciones de Maxwell del electromagnetismo se pasan de su forma integral a su forma diferencial, como es la más conocida, usando el teorema de la divergencia y el teorema de Stokes, que aprenderemos en una clase posterior. ¿Qué es la generalización? El teorema de Stokes es la generalización del teorema de Green, pero a 3 dimensiones. Entonces, vaya, son enlaces que ustedes tienen que crear, o herramientas que tienen que adquirir, aprender a usarlas y decidir en base a su experiencia qué es lo que más les conviene cuando tengan que calcular algún flujo, ¿no? Que sí lo van a hacer, que es, como se imaginarán, el flujo de alguna cantidad sobre una superficie es algo muy útil para hacer investigaciones. Y sí o sí se lo van a topar. Y sí, o sea, es absolutamente seguro que cuando ustedes aprendan el electromagnetismo en serio y dejen las leyes macroscópicas, que son, vaya, la ley de Coulomb y la ley de Biot-Savart para el campo magnético. El primero era el campo eléctrico, la ley de Coulomb. Cuando ustedes abandonen esas leyes macroscópicas y traten de escribir las ecuaciones de manera microscópica o diferencial, pues van a hacer uso del teorema de la divergencia y del teorema de Stokes para poderlas escribir de manera diferencial y así obtener las famosas ecuaciones de Maxwell del electromagnetismo. Entonces, pues bueno, este es el teorema de Green, el teorema de la divergencia. He tratado de explicarles cada uno de los términos de esta ecuación que, vuelvo y se la repito, F es un campo que se extiende sobre todo el espacio, campo vectorial. S es justamente una superficie cerrada por la cual yo quiero calcular el flujo de ese campo sobre esa superficie. Y entonces esta integral yo también la puedo realizar como una integral de volumen. ¿Sobre cuál volumen? Sobre el volumen Q que encierra S. O sea, S al ser una superficie cerrada, pues encierra un volumen, ¿no? Eso se lo pueden imaginar. Si yo pienso en mis manos como la superficie, pues cuando las junte, encierro un volumen, digamos, ¿no? A eso haría referencia S, que serían mis manos, y Q, que sería el volumen encerrado por S. Y en lugar de integrar F, vamos a integrar la divergencia de F.
y la divergencia es un escalar. Entonces, es una integral de volumen de un escalar o una integral triple que ya aprendimos a hacerlas, ¿no? Así como en el teorema de Green, que nos daban integrales de área, que eran integrales dobles que ya aprendíamos a hacer. ¿Sale? Entonces, la manera en la que he estructurado esta clase, honestamente la forma adecuada de demostrar el teorema de la divergencia escapa a las herramientas que hemos desarrollado en este curso. Usualmente la demostración formal del teorema de la divergencia se deja para cursos de cálculo avanzado. En este curso no vamos a ver la forma, digamos, más propia de demostrar el teorema de la divergencia, porque no hemos desarrollado una serie de herramientas que se requerirían para hacer esa demostración. Entonces, como la manera en que he estructurado esta clase es, vamos a aplicar el teorema con un par de ejemplos y posteriormente hacer una demostración, una pseudo demostración del teorema de la divergencia. ¿Sale? Entonces, el primer ejemplo que vamos a abordar es el siguiente. Tenemos una región Q acotada por las gráficas el x al cuadrado más y al cuadrado igual a 4. En 3 dimensiones ese sería un cilindro, porque z no aparece. Y pues sería un cilindro pues, en ese eje, obviamente. Entre z igual a 0 y z igual a 3. Y sea S la superficie de ese cilindro, de Q. Y el campo, el que vamos a calcular, pues está dado por x a la 3 en la dirección y, más y a la 3 en la dirección j, más z a la 3 en la dirección k. Y nos piden usar el teorema de la divergencia para calcular el flujo de ese campo sobre esta superficie. Aquí tenemos la imagen de esa superficie S y el volumen Q que encierra. O sea, el volumen Q pues, es el volumen del cilindro. La superficie S pues, es la superficie de ese cilindro. Entre z igual a 0, que es acá abajo, y z igual a 3. Entonces, pues básicamente nos están pidiendo calcular, entonces, ok, tengo la seleccionado que no es. Nos están pidiendo calcular el flujo sobre esa superficie S del campo por, en la superficie, el flujo. Y lo vamos a calcular entonces como la integral de volumen sobre el volumen Q de la divergencia de ese campo de V. ¿Verdad? Entonces aquí es donde vamos a utilizar pues, todas las herramientas que hemos ido desarrollando a lo largo de este curso. Tomar la divergencia de este campo pues, es relativamente trivial, ¿verdad? Porque la divergencia de este campo pues, va a ser de fx de x más de fy de y más de fz de z, ¿correcto? Y pues no representan un mayor desafío, ¿no? Es x a la 3, y a la 3, z a la 3, o sea, prácticamente lo mismo. Entonces en este caso nos daría 3x al cuadrado, más 3y al cuadrado, más 3z al cuadrado. Recuerden que la divergencia de un campo no da un vector, da un escalar. Esto no es una cantidad vectorial, es una cantidad escalar. Entonces, pues bueno, factorizamos 3 y nos da factor común de x, y y z al cuadrado. Entonces, la integral de superficie del campo o el flujo de ese campo es equivalente, de acuerdo al teorema de la divergencia, a la integral de volumen de 3 veces x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado dv. ¿Sobre cuál volumen? Pues sobre el volumen Q. Y aquí, por supuesto, que les digo, pues usamos todas las herramientas que hemos desarrollado. De acuerdo a la geometría de esta cilindro, pues cuáles serían el sistema de coordenadas más adecuado para calcular la integral de volumen. Pues, obvio, coordenadas cilíndricas, ¿no? Entonces, en coordenadas cilíndricas, recuerden que r cuadrado es x al cuadrado más y al cuadrado y dv es r de teta de z, ¿verdad? Donde r pues va a ir en este caso entre 0 y
esta parte de acá, que sería cuando pues está dado por el radio de este circunferencia en el plano XY, ¿verdad? Que sería pues 2, ¿verdad? Entonces R va entre 0 y 2 en este caso. Teta, que es el ángulo de las coordenadas cilíndricas, pues iría entre 0 y 2pi, ¿verdad? Que daría toda la vuelta, o sea, esto nos daría toda la vuelta. Oh, bueno, no le pude dar la vuelta, pero se pueden imaginar que viene desde 0 y da toda la vuelta y bueno, de 0 a 2pi. Y z, pues es obvio, z va de 0 a 3, aquí, de z de 0 a 3. Entonces va a estar muy fácil, vamos a tomar la integral de z, digamos de 0 a 3, de la integral de pi de 0 a 2pi, de la integral de r que sería de 0 a 2, ¿verdad? Y aquí simplemente hacemos el cambio, ¿no? X al cuadrado más y al cuadrado es r al cuadrado, entonces aquí tengo 3 por r al cuadrado más z al cuadrado de r, ¿verdad? De r de teta de z. ¿Sale? Entonces, pues al realizar esta integración, pues hasta las alturas debería ser relativamente trivial. Entonces, en el primer caso, pues el 3 es factor común. Si se dan cuenta, nada en el integrando depende de teta, entonces la integral en teta pues nos da un 2pi, ¿no? Simplemente, entonces 2pi. La integral en r, entonces la integral en r, pues por un lado me va a dar r a la 3 partido entre 3, ¿correcto? Más z al cuadrado por r, perdón, no, se me olvidó, esto no es r a la 3, esto es r por r al cuadrado, me da r a la 3, entonces la integral es r a la 4, disculpen ustedes, r a la 4 partido entre 4. Correcto. Y ahí este me daría entonces z al cuadrado por r, que la integral me daría r al cuadrado partido entre 2, entre 0 y 2 en r, y la integral entre z, que no la he hecho, que es entre 0 y 3 de z. ¿Sale? Entonces, la integral en z está relativamente fácil también, 3 por 2pi, eso se queda igual. Aquí me daría entonces z, r a la 4 partido entre 2, entonces en 0 es 0, en 3 es 3, entonces aquí me daría 3 r a la 4 partido entre 4. No he evaluado en r, simplemente porque pues así me salió más fácil. Y aquí tengo z al cuadrado, entonces la integral en z me daría z a la 3 partido entre 3. Pero evaluado en 3, pues es simplemente 3. 3 a la 3. 3 a la 3 partido entre 3, pues es 3 al cuadrado. Y ya. Que es 9. No tengo que hacer mucho también. No es 9. Y aquí, pues de nuevo, r cuadrado partido entre 2. Evaluado entre 0 y 2. Y ya estuvo, ¿no? Entonces, evaluado en 0 no obtengo nada. O sea, obtengo 0. Evaluado en 2 sería r a la 4, que es 16. Partido entre 4, que es 4. Entonces 3 por 4 me daría 12. Aquí tengo 12. Y aquí tendría 4. R al cuadrado me daría 4. Partido entre 2, 2. 2 por 9, 18. ¿Verdad? Entonces aquí tendría un 18 más 12, que es 30, ¿no? Esto de acá me da 30. 30 por 3, 90. ¿Sí? Por 2, 180. Entonces el flujo me daría 180 veces pi. Y ya estuvo. Que realizar esta integral de volumen de la divergencia del campo resulta ser más fácil que parametrizar esta superficie, calcular así pues el vector normal tanto a esta superficie como a la de arriba como a la de abajo, y realizar pues la integración
a través de pues, calcular el flujo, que pues, nos va a dar lo mismo, obviamente. Aquí les aclaro algo que quizás no mencioné en la clase pasada, pero que sí es importante. La integral de superficie, al igual que todas las integrales que ustedes han aprendido, pues también se puede seccionar, ¿no? Entonces yo podría, si quisiera, insistiera en no realizarla a través del teorema de la divergencia, sino directamente calcular el flujo. Entonces yo lo puedo partir al flujo sobre la etapa superior, digamos esta, calcular allí, luego calcular el de la etapa inferior, o sea, sumárselo al de la etapa inferior, calcular allí, y luego al de esta parte de acá y sumárselo. O sea, puedo seccionar las superficies y sumar esas contribuciones y me va a dar el flujo total, ¿no? Claro que en este ejemplo en particular, pues es más fácil por el teorema de la divergencia. Bueno, entonces ahora permítanme ir a este segundo ejemplo. El segundo ejemplo dice que tenemos una región acotada por el cilindro, o más bien la superficie cilíndrica, dada por z igual a 4 menos x al cuadrado, que sería una superficie cilíndrica extendida a lo largo del eje Y, porque Y es la que no aparece aquí. El plano Y más z igual a 5, que es este plano, la superficie cilíndrica, este es el plano, la superficie cilíndrica se extendería por todo esto, es decir, tendría esta forma, aquí, no puso en negro, pero yo lo quería en rojo, tendría esta forma que está acá, extendida alrededor de todo el eje Z, pues, del eje Y, pero hacia arriba y hacia abajo. El plano Y más Z igual a 5, pues sería este plano que estoy pintando acá, que obviamente corta el cilindro, pues el plano se extendería sobre todo el espacio, pero pues corta el cilindro en ese punto. El eje XY, ¿verdad? Que es este de acá abajo. Entonces, por eso está este corte acá, que corta a la superficie cilíndrica, porque la superficie cilíndrica pues se extendería para acá, ¿no? Pero con el corte en el plano, pues ya nada más nos quedaríamos con esta partecita de acá. Ok. Y el plano ZX, que es el de acá. Y ya estuvo, ¿no? Eso forma como esta cuña, que es una superficie bastante irregular, bastante complicada, y nos piden evaluar el flujo del campo, de un campo, dado por esta expresión. Entonces, si ustedes observan, esta expresión pues no es nada trivial. Si uno quisiera calcular el flujo sobre esa superficie S, digamos, que acabamos de describir, pues la manera más conveniente sería por secciones, ¿no? Habría que seccionar, calcular el flujo sobre esta tapa, parametrizar esa tapa, utilizar esa parametrización para encontrar el vector normal, el de S en ese caso, como lo hacíamos en la clase anterior, y introducirlo aquí, ¿verdad? Esa parametrización acá. Como aparecen estos senos y estos cosenos y estas exponenciales aquí, y eso ya empieza a pintar ser laborioso, bastante. Entonces eso pues sería para esta etapa, tendríamos que calcularla igual para esta etapa y quizás la parametrización para esta etapa es muy fácil, pero tendríamos que hacer lo mismo y para esta etapa igual y finalmente para esta parte de acá. Sumar todas esas contribuciones y así obtendríamos el flujo. Pero gracias al teorema de la divergencia, entonces esta integral de este campo sobre toda esa superficie S, pues es la integral triple sobre el volumen Q de la divergencia de F sobre el volumen. Y aquí es donde vemos una de las ventajas, porque la divergencia es una operación de derivada, ¿no? Que involucra derivadas.
Y entonces, al uno observar el campo y tener un poco de experiencia, se da cuenta que le conviene tomar esas derivadas, porque la derivada con respecto a x de esta cosa, por ejemplo, elimina el seno. La derivada de esta componente con respecto a y elimina el coseno. Y acá, curiosamente, no depende de z. Entonces, la derivada con respecto a z de esta cosa, la derivada parcial, me da 0. Entonces, resulta, aunque el campo parece feo, o sea, es un campo que involucra potencias y senos y cosenos y exponenciales, pues si ya lo vemos desde la perspectiva de su divergencia, no es tan complicado. Entonces, la divergencia de ese campo, la divergencia de f, pues ¿qué me daría? Pues me daría 3x al cuadrado más x al cuadrado. Y esta de acá me daría la derivada parcial de esto con respecto a z, 0, ¿verdad? Entonces, pues fíjense que nos da algo muy fácil, ¿no? 4x al cuadrado, la divergencia de este campo. Entonces, la función divergencia da bastante sencilla. ¿Cuál sería entonces el reto? Pues el reto sería plantear la integral de volumen, pero a estas alturas, pues es ya tarea relativamente fácil, porque pues este volumen sí está un poco complicadillo, pero casi que tenemos todas las funciones dadas. Entonces, simplemente plantear la integral. Entonces, la integral de superficie a través del teorema de la divergencia de este campo, pues nos daría la integral de volumen, que ahora escribimos de dónde a dónde va, de 4 a x al cuadrado, del volumen que pues lo vamos a tomar en coordenadas cartesianas, porque casi todo nos lo dieron en coordenadas cartesianas, y al menos yo no veo obvio una transformación que a otros planos de coordenadas que nos haga la vida más fácil, pero puede que sí. Entonces, bueno, ¿qué orden la vamos a hacer? La integral de volumen. Entonces, la integral de volumen, de acuerdo a cómo está esta geometría, pues podemos ver que x, por ejemplo, va entre este punto y este punto, ¿verdad? Este punto se obtiene cuando z es igual a 0 y está dado por esta ecuación, ¿verdad? Z igual a 4 menos x al cuadrado. Entonces z es igual a 0, pues cuando x al cuadrado es igual a 4, o cuando x es igual a más o menos 2. Entonces, naturalmente, este punto de aquí es 2 y este punto de acá es menos 2, ¿sale? Entonces, la integral en x pues está fácil. No es la única manera de hacerlo, porque también hubiera podido tomar z primero y z pues iría entre este punto y ya, ¿no? Y bueno, despejar de aquí x, pero como z está dado en función de x, pues me conviene primero tomar x, porque z estaría pues inmediatamente definido entre 0 y esta función, ¿no? Esta de acá. Entonces, vaya, primero vamos a tomar la integral con respecto a x, entonces menos 2 a 2, y ponemos al de x hasta atrás. Seguido, pues les decía, ¿no? Parece que lo más fácil sería z. ¿Por qué? Porque z iría entre 0 y esta función, bueno, ahí lo puse muy en el... Pero para cualquier valor de x, digamos acá, pues iría entre 0 y este punto de acá. ¿Y este punto de aquí cuál es? Pues es esta ecuación, ¿verdad? Entonces dame el valor de x y entonces z estará determinado siempre entre 0 y 4 menos es x, el valor de ese x al cuadrado. Entonces, bueno, eso es, y eso se cumple para todo esto, ¿no? Entonces, de aquí, z iría entre 0 y, ¿qué? Dijimos 4 menos x al cuadrado. 4 menos x al cuadrado. La siguiente es de z. ¿Y qué nos quedaría? Pues la integral sobre y. Entonces, la integral sobre y pues iría también entre 0 y el plano, ¿no? Entonces dame un valor de z y el valor extremo de y pues ya está definido, sería 5 menos z, y siempre iría desde 0 hasta ese valor. Sobre todo cambiando z, pues va cambiando esta
este valor extremo. Integrales triples sencillas que ustedes ya han manejado más de una vez. Entonces z pues iría entre 0 y, ¿qué es esto? 5 menos, y, perdón, iría entre 0 y 5 menos z. 5 menos z. Y ya estuvo. Y entonces vamos a integrar primero con respecto a y. Entonces la integral con respecto a y es muy fácil porque aquí está solo x. Entonces sería la integral desde menos 2 a 2, la integral de 0 a 4 menos x al cuadrado, de 4x al cuadrado por z, evaluado por y, evaluado en la parte superior, que me daría 5 menos z, y en la parte inferior me daría 0, entonces pues ya no aparece ahí. Entonces de z de x. Es como ven, regresamos a herramientas que ya hemos manejado varias veces, que son las integrales o dobles o triples. Y volvemos a hacer esta integración con respecto a z. Entonces aquí la integral desde menos 2 a 2 de la 4x es constante, 4x de 5z menos z al cuadrado partido entre 2, evaluado entre 0 y 4 menos x al cuadrado de x, ¿verdad? Y entonces, pues bueno, reemplazamos la integral desde menos 2 a 2 de 4x al cuadrado de 5 por 4 menos x al cuadrado menos 4 menos x al cuadrado partido entre 2. Y en 0 es 0, entonces pues bueno, ahí ya. Hasta aquí termina la integral con respecto a z. Y ya todo lo tenemos en términos de x, ¿verdad? Entonces, pues vamos a pues, realizar, podemos despejar, más bien destruir este cuadrado, ¿verdad? Y nos daría 16 partido entre 2, que es 8. 8 menos 8 menos ¿qué? 8x al cuadrado partido entre 2, entonces sería 4 más x a la 4 partido entre 4. ¿Correcto? Y todo eso nos daría esta partecilla de acá con signo menos. Entonces aquí menos, más y menos acá. Correcto. Más 20, esto aquí tendríamos 20 menos 5x al cuadrado, ¿verdad? Entonces, este 20 con este 8, pues obviamente me da 12. Entonces aquí tendría la integral desde menos 2 a 2 de 4x al cuadrado de 12. Menos 5x al cuadrado más 4x al cuadrado, pues entonces me daría menos x al cuadrado nada más. Y este de acá, pues que no tiene ninguna pareja, digamos, para simplificar. Y ya. Entonces, aquí tendría 4 por 12, desde menos 2 a 2, 4 por 12 de x al cuadrado, y de una vez vamos a hacer las integrales. Entonces, sería x a la 3 partido entre 3, ¿verdad? Evaluado entre menos 2 y 2. Y aquí tendría menos 4x a la 4. Entonces aquí tendría 4x a la 5 partido entre 5, entre menos 2 y 2. Y aquí menos este 4 con este 4 se simplifica. Tendría x a la 6. Ese sería x a la 7 partido entre 7, entre menos 2 y 2. Vamos a ver aquí con mis notas si obtuve algo parecido. Ajá. Y... ok, sí tengo una diferencia con mis notas y la diferencia viene de acá. Ajá. Este no es partido entre 4, este es partido entre 2. ¿Verdad? Porque es x a la 4 partido entre 2. Y por alguna razón yo puse 4.
pero no, es partido entre 2. Entonces aquí está partido entre 2. Y entonces 4 entre 2 aquí falta un 2. Eso es todo. Eso es, perfecto. Y bueno, si ya reemplazamos, si hacemos todo el cálculo, por, en realidad pues en los dos límites nos da igual, entonces hay un 2 global, pero bueno, nos daría 4608 partido entre 35, si ya lo meten a la calculadora y hacen el cálculo. Pero ese sería el flujo de este campo vectorial sobre esta superficie de acá, que como ven, pues debido a la naturaleza de este campo y a la naturaleza de la divergencia, a la operación divergencia, entonces uno podría obtener este resultado de una manera más fácil a través del teorema de la divergencia o el teorema de Gauss que tratando de calcular el flujo directamente, ¿no? Vuelvo y le repito lo que les decía al principio de esta clase, es una herramienta más que solo la experiencia les va a decir que es más fácil hacerlo. Eso es conveniente tenerlas todas, conocerlas todas, ¿no? Entonces, ya aprendimos a hacer integrales de línea, a la cual le sumamos el teorema de Green y posteriormente le vamos a sumar el teorema de Stokes. Ahora aprendimos a hacer integrales de superficie y le hemos sumado una herramienta que es el teorema de la divergencia o el teorema de Gauss. Ya hemos visto un par de ejemplos que, como ven, simplifican mucho la integrales de flujo. Entonces, ahora que es la parte final de esta clase, pues vamos a hacer una cuasi demostración del teorema de la divergencia, que es más cercano a la intuición física y a la interpretación que uno le da al teorema de la divergencia. Entonces, pues vamos a considerar una región. Esta grafiquita ya la había puesto. Tenemos una superficie S que encierra un volumen Q, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar pues tratando de ver la triple integral de la divergencia de algún campo en ese volumen Q, ¿verdad? Y entonces un poco el chiste es que este volumen Q pues lo vamos a dividir en pequeñas cajitas, ¿no? Infinita, bueno, no, un montón de cajitas que vamos a, vaya, todo el volumen Q lo vamos a dividir en cajitas, ¿no? Cajitas, cajitas, una continua a la otra, sino que me es muy difícil dibujarlas así de forma continua, pero pues vamos a pensar, vamos a pensar que dividimos pues el volumen en infinitas cajitas, ¿no? Que se reparten alrededor de todo este volumen Q. Entonces, nuestra integral de volumen pues va a ser sobre todas las cajas, ¿verdad? De la integral sobre cada cajita de la divergencia de f punto db, ¿verdad? Y entonces concentrémonos en esta integral, ¿no? Es la integral sobre una caja. Voy a ponerlo acá. Ya exagerado. Es una cajita. Y vamos a ver, esta es hacia acá es X, hacia acá es Y y hacia allá es Z. Muy bien. Y entonces, pues vamos a concentrarnos en esta integral de volumen sobre esta cajita. ¿Ok? Ahí me salió más o menos. Me salió horrible. Esta cajita. Es la integral de volumen sobre esta cajita. Que se lo pueden imaginar, pues hay miles de cajas para tratar de representar el volumen Q. De la divergencia de ese campo en esa caja, ¿no? Entonces, ¿esto cómo cómo lo podemos escribir? Pues la integral triple, ¿no? de f de x más de f de y más
de f de x más de f de y más de f de z por dx de y de z, ¿verdad? O pues separando esta integral, y aquí tenemos de nuevo la cajita, pues va a ser la triple integral de f de x de x de y de z más lo mismo, la triple integral de df de y de x de y de z más la triple integral, recuerden que es sobre la cajita, de f de z de x de y de z. De la operación que voy a realizar, pues va a ser equivalente tanto para la integral esta que es sobre la derivada parcial con respecto a x, que es sobre la derivada parcial con respecto a y. Y es simplemente notar que sobre este volumen, es un volumen cuadrado, pues yo puedo realizar la integral sobre z, ¿verdad? Digamos, para este. Obviamente para este lo voy a hacer para x y para este lo voy a hacer para y. Pero vamos a concentrarnos en esta como ejemplo. Entonces, esta integral de volumen sobre la cajita, pues, ¿qué me va a dar? Pues me va a dar la integral en la región XY, ¿verdad? Que sería esta parte de acá. Hagamos en el plano XY. De. Entonces, eso lo voy a escribir así. De la integral sobre z, pues es simplemente f de z, ¿verdad? F de z evaluado entre la parte de arriba y la parte de abajo, ¿verdad? De la k. Eso voy a ponerlo más y menos. Entonces, entre la parte de abajo y la parte de arriba. Y de x de y, donde de x de y es la región que estoy pintando en rojo, ¿no? En el plano XY, obviamente. Y ustedes se podrán imaginar su equivalente para X o su equivalente para Y en sus respectivos planos. Este de acá o este de acá arriba, pues el que corresponda, ¿no? Perdón, este de acá o el que les convenga, de acuerdo a la integral que estén realizando. Pero bueno, este es el chiste justamente. Fíjense, aquí, ¿qué obtengo? Estoy obteniendo el valor, fíjense, es la integral sobre esta región roja, ¿sí? De, a ver si esto lo puedo escribir, f, ¿verdad? De f de z de xy, ¿sí? De z arriba, digamos, de x de y menos la integral sobre esta misma región roja, pero f de z de xy y el z de abajo, o sea, me estoy refiriendo a una es la integral acá arriba y la otra es la integral acá abajo, ¿verdad? Aunque x y y son los mismos, pero z es el que cambia. Y yo estoy tratando de hacerles referencia a eso aquí, de x de y. Y entonces, esto de acá yo lo puedo escribir como f, o sea, ese fz, pues lo puedo escribir como el campo punto la dirección k, por ejemplo. Porque la dirección k va para acá. ¿Sí? Y este de x de y, pues es esta área, ¿no? Esta área de acá. Va a ser finalmente toda esta área. O la de abajo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? ¿Sale? Y lo mismo puede aplicar acá, ¿no? Aunque en este caso, pues es menos k, ¿no? F punto menos k. ¿Por qué? Porque es la tapa de abajo y entonces k va para abajo. Y lo mismo de x de y sería de s, o la integral sobre esa área. Y entonces, ¿qué tenemos combinando estas cosas? Pues tenemos que, fíjense que
integral de volumen, cuando integro esa divergencia, pues me da algo así como el flujo del campo en la tapa de arriba y en la tapa de abajo. Y por eso es que esta es una demostración como más cercana a la intuición física. Porque aquí lo que estamos viendo es que la integral de volumen de la divergencia, ¿sí? Yo la puedo ver como la integral, perdón, como la integral de flujo del campo en la tapa de arriba y en la tapa de abajo. ¿Por qué estoy diciendo en la tapa de abajo? Porque este signo menos con este menos me da más. Entonces se suman los flujos. Entonces lo escribo. Esta es la integral entre la tapa de arriba, que la voy a poner como S más. Esto es S más. Del flujo, ¿verdad? De f.k de S. Más, con este signo menos y este signo menos me da ese signo más, la integral del flujo sobre la tapa de abajo de el f.k de S. ¿Sale? Y entonces, ¿qué es lo que me va a resultar sobre este? Pues que esta integral, esta integración, pues me va a dar ya no el flujo sobre la tapa de arriba y la tapa de abajo, sino que, a ver, le repito, ¿qué es lo que les acabo de demostrar? Pues sobre una cajita, la divergencia, cuando yo la integro, y la parte, digamos, z de esa divergencia me da el flujo de la parte de arriba y la parte de abajo de la tapa, ¿verdad? Eso es lo que les acabo de demostrar acá, básicamente. En X, pues, ¿qué me va a dar? Pues me va a dar el flujo, ¿verdad? De ese campo, pero en esta tapa y esta otra tapa, ¿verdad? Entonces, creo que aquí me confundí, entonces mejor borro esto. Entonces, ahora, habiendo hecho esta cuasi demostración, esta integral de volumen me da el flujo sobre esta tapa. Y otro color. Esta tapa y su equivalente atrás. Pensé que me iba a poder llevar solo ese. Ok, así. Y su equivalente de atrás. O sea, la tapa de adelante y la tapa de atrás. Bueno. Y ya estuvo. Este de acá me va a dar el flujo de esta tapa, ¿verdad? Más esta otra tapa, ¿verdad? Perfecto. Y la última, pues la de Z, esa sí ya la vimos, que nos daría el flujo de la de abajo y de la de arriba. Ok, espero haber sido claro. Entonces, de tal manera que esto lo podemos ver como el flujo, esta integral, sobre la cajita. Lo podemos ver como la integral. Si yo sumo todas las tapas, las 6 tapas, pues me daría el flujo sobre la superficie S de ese cuadro, de este cuadrito, ¿no? Este, digamos, es el área, el volumen Q, y esta es la superficie S del mismo cuadrito. Pero aquí ya vamos a calcular el flujo punto n de S, porque ese vector n pues va cambiando si está orientado hacia arriba o hacia abajo, o pues depende, ¿no? Como lo vimos acá, ¿no? Acá está en K y aquí era menos K y etcétera, ¿no? Entonces, básicamente la integral de volumen pues se nos convierte en la integral de flujo de una cajita. Y nosotros, aquí es donde viene la parte que ya es más de la intuición, pues al sumar todas las cajitas,
nos da la integral de volumen total sobre la superficie externa. ¿Por qué sobre la superficie externa? Ah, pues esa es una buena pregunta. Porque esta cajita tiene una caja equivalente arriba, digamos. Supongamos que tiene una caja equivalente arriba. Entonces, el flujo que se sale por esta tapa entra a la caja de arriba. Y entonces los flujos pues se cancelan, ¿no? Nos dan 0. Los únicos flujos que no se van a cancelar son los de la superficie más externa o la superficie S. ¿Sale? Entonces, esos flujos de la superficie S sí no se cancelan entre ellos, porque, digamos, una caja que esté rodeada por otras 6 cajitas dentro de nuestra sumatoria, pues el flujo que se sale por una tapa, pues se mete en la tapa siguiente, entonces, en la caja siguiente, entonces el flujo, cuando sume todos los flujos, pues va a dar 0, ¿no? Uno menos el otro, pues ya. Excepto los que están hacia la pared más externa, las cajitas que van a coincidir con la pared más externa, pues ese flujo por esa pared sí no se va a cancelar, y por eso es que aquí, entonces, esto me va a dar, esta sumatoria, me va a dar la sumatoria sobre las cajas externas, sobre las superficies externas, de f.nds de la doble integral, ¿verdad? O sea, de las cajas que quedan hacia la parte externa de la superficie, entonces esas no van a compensar el flujo, a diferencia de las internas, ¿no? Las cajas internas, entre ellas sí se van a compensar los flujos, por lo tanto pues van a contribuir con 0, excepto las externas. Y cuando yo sume todas las superficies externas, pues ¿qué me va a dar? Pues me va a dar lo que ya sabemos del teorema de la divergencia, que al sumar todas las superficies externas, pues me da solo la superficie externa. Este es f.nds. ¿Cuál es la esencia entonces, le repito, de esta cuasi demostración del teorema de la divergencia, que es más con un sentido físico? Yo subdivido el volumen en cajitas pequeñitas, ¿verdad? Subdivido el volumen. Y demuestro que una cajita de esas, yo la puedo ver, una cajita, como en lugar de una integral de volumen de la divergencia de algún campo, yo la puedo ver como una integral de superficie, porque en una cajita sí es como muy claro que hacer esta demostración es inmediata, de que pues la divergencia del campo saliéndose de esa cajita es perfectamente equivalente al flujo por las tapas de la caja, ¿verdad? Que yo creo que esta parte de la demostración pues es relativamente sencilla, aunque aquí solo lo hice para digamos, la componente Z, pero la componente X y la componente Y pues son inmediatas. Y entonces cuando sume todos estos flujos por cada una de las tapas, es decir, lo que demostramos es que la integral de volumen de la divergencia en una caja es el flujo del campo por cada una de las superficies. Entonces, sumo todas las superficies y eso me da pues, la integral de volumen. Ahora, cuando yo pienso en sumar todas las cajas, o sea, ya pongo esta suma de todas las cajas en que dividí el volumen total, entonces ahí tengo que pensar que cuando una caja está al lado de otra caja, el flujo de una es igual o opuesto al flujo de la otra, ¿verdad? Porque lo que sale de una se mete en la otra. Y entonces se compensan los flujos de las cajas. Entonces, si yo tengo una caja que está rodeada por otras cajas,
pues el flujo global de todas esas cajas pues va a ser cero, excepto para las cajitas que queden sobre la superficie S, las caras de las cajas que queden sobre la superficie S. Esas, al no estar compensadas, pues su flujo tendría que tener en cuenta su flujo externo, que eso es lo que yo trato de escribirles acá, que entonces el flujo de todas estas cajitas se van a compensar entre ellas, excepto las de la superficie externa, las caras externas. ¿Sí? Y cuando sume todas esas caras externas, pues ¿qué voy a obtener al final? Pues la superficie S. Y esta es una pseudo demostración del teorema de la divergencia. Ustedes verán también en el texto guía otra demostración del teorema de la divergencia, que es en realidad muy parecido a este. Este es como un poco más de sentido físico, en el que uno básicamente trata de demostrar que la divergencia, la integral de volumen de la divergencia de un campo sobre una región muy pequeña es igual al flujo que se está saliendo de esa superficie, que es el teorema de la divergencia, básicamente. Entonces, pues bueno, con esto dejamos esta clase sobre el teorema de la divergencia. Les repito que es una herramienta más dentro de todo su arsenal de herramientas para el cálculo vectorial y que sí o sí lo van a estar utilizando, sobre todo en sus cursos de electromagnetismo. Y pues bueno, nos vemos en la siguiente, chicos.